platicar mi historia de mi vida en el medio artístico. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco con Rosalba Brambila, y hoy es nuestro primer video. Me siento tan feliz porque yo espero y deseo y creo que será el primero de muchos videos, ¿no? Tenemos planeado para ustedes muchas sorpresas, muchos temas, muchas cosas interesantes que ustedes van a ir descubriendo en este tiempo en el que vamos a estar grabando muchas cosas padrísimas para ustedes, ¿sí? Y bueno, el primer video, lógicamente, es hablar de mí. Y les voy a platicar mi historia. Me encuentro con muchas personas que me preguntan de mi vida en el medio artístico. Yo soy Rosalba Brambila, mi nombre verdadero y mi nombre artístico. Rosalba Lourdes Brambila Alexander. Nací en diciembre 24 de 1952. ¡Wow! Ya me digo mi edad y digo, ay, ¿será? Pero sí, ya tengo 69 años. Cosa que en realidad no me pesa hablar de los años, me gusta. Y me doy cuenta de todo lo que he vivido, ¿no? Y de todas las experiencias que yo les quiero compartir. Y vamos a hacer varios videos hablando de eso, perdón. Pero en este momento pues les voy a contar mi historia desde que yo nací, casi, ¿sí? Yo nací en la Ciudad de México con mis papis, Rogelio Brambila, Eleonora Alexander, eh, unos hermosos padres. Yo la verdad me siento muy feliz. Cuando hablo de mi papá, para mí es un orgullo, un hombre extraordinario. Ya les platicaré más al respecto. Si yo me pongo a hablar de la historia de mi papá, también es wow, ¿no? Una historia increíble. Él fue ingeniero, militar, compositor, cantante, bohemio, exageradamente precioso, bueno, una gran persona, ¿no? Y pues él estaba muy involucrado en el medio artístico. Eh, eh, Mi mamá y mi papá se conocieron dentro del medio artístico. Él tenía una editora de música, esto es donde llegan los compositores y registran sus canciones. La editora se encarga de promoverlas, de cobrar las regalías, de pagarle al artista, perdón, al compositor. Entonces él era compositor, y cuando era más joven quiso registrar sus canciones con una editora que había en México, que solo eran dos, norteamericanas, me parece, y ninguna quiso. Entonces dijo, ah, no, pues voy a poner la mía. Y llegó a ser la más importante de México a nivel nacional, y pues eso fue muy bueno, ¿verdad? Así que él tenía pues los catálogos, ¿no? Las representaciones, por ejemplo, de toda la música de Walt Disney, la música de Sandro, de Chaplin, de muchos catálogos extranjeros, pero también mexicanos. Tuvo muchos importantes compositores dentro de su repertorio, muchas grabaciones muy exitosas que tuvo ahí la editora Brambila, Brambila Musical. Y esto, bueno, nos llevó a conocer pues a toda la gente del medio de compositores. Mi papá fue un gran promotor o un gran activista de todo lo que era la asociación de compositores. En su momento él siempre pugnando por el bienestar de los compositores. Él era honorario en esa asociación y siempre estaba ahí desde que yo me acuerdo, ¿no? Así que yo crecí prácticamente con todos esos compositores grandes, famosos y muy renombrados, y de entre todas esas personas había una compositora que se llamó Carmelita Molina, la maestra Carmelita Molina. Y les platico esto porque luego me dicen, bueno, ¿y cómo empezaste en el medio artístico? ¿No? ¿Qué hiciste para entrar al medio artístico? Entonces, fíjense, esta maestra Carmelita Molina era pianista, tocaba en lo que era Televicentro, cuando era Televicentro, ¿no?
Fue la primera televisora que hubo en México de Emilio Azcárraga, el gran don Emilio Azcárraga Vidaurreta, ¿sí? Que él tenía la XCW, que conocimos también muchísimo, y pues él hizo Televicentro. Entonces, en aquel tiempo, yo calculo que era, pues yo tenía, no sé, 9 o 10 años cuando empecé. En el 60 y algo, 62 60 por ahí, ¿sí? Eh, Estaba Televicentro y había un programa, ya las personas contemporáneas mías quizás se acuerden, un programa que se llamó Gimnasia, y la maestra Carmelita tocaba el piano allí, y tocaba el piano en un programa infantil que se llamaba La Hormiguita, de un chocolate que existía, Cocoa Lax. A lo mejor por ahí se acuerdan de la Cocoa Lax, ¿no? Muy rico, por cierto. Entonces ella tenía en ese programa de La Hormiguita, era un programa de concurso para niños, donde los niños iban a hacer sus gracias, ¿no? Nada más, los sábados a las 9 de la mañana. Y entonces resulta que mi hermano y yo, bueno, yo desde muy pequeñita vivía en Guadalajara, me metieron a estudiar danza a los 2 años, imagínense nada más la bailarina, tomando danza a los 2 años. Y y ya nos fuimos a vivir a México cuando yo cumplí 6. Así que a los 6 años nos metieron a estudiar ballet folclórico en un ballet precioso del Seguro Social, donde la maestra, que era parte del Ballet Nacional de Amalia Hernández, pues nos tenía como si fuera el mini ballet de Amalia Hernández, ¿no? La maestra Yolanda. Así que todos los trajes que teníamos, los cuadros de ballet, de baile, eran muy similares al ballet de Amalia Hernández, precioso. Competimos con varias instituciones del Seguro Social, era muy bonito, fue muy bonito. Así que nosotros, los hermanitos Brambila, bailábamos folclore, por ahí van a ver alguna fotito de eso, ¿no? Teníamos unos trajes muy bonitos. Y cada vez que mi papá hacía una cena o comida, que se hacían muy seguidos en la casa para compositores extranjeros, mexicanos y todo, pues que bailen los hermanitos Brambila, ¿no? Ya me imagino aquello, híjole, pero bailaban con sus trajes típicos, ¿no? Así que la maestra nos invitaba y le decía a mi mamá y a mi papá, déjenlos ir al programa de La Hormiguita, bailan muy lindo y tienen sus trajes. Y sí, un día, y total, un día por pena llegó el momento en que fuimos a participar, a bailar en el programa de La Hormiguita, y luego nos volvieron a invitar. Y resulta que después de ese programa, a las 9:30 de la mañana, los sábados, había otro programa infantil que se llamaba Rancho Chico. ¿Por qué Rancho Chico? Bueno, porque hubo una película muy famosa que se llamó Allá en el Rancho Grande, con Tito Guizar, por cierto. Muy famosa. Entonces el productor de este programa le puso Rancho Chico, porque todos los actores y participantes eran niños, y ya era un programa que tenía algún tiempo al aire. Y entonces el productor pues era un compositor y también periodista, pues muy amigo de mis papás. Entonces también empezó, oye, tus hijos bailan folclore, ¿por qué no los dejas ir al programa? Que van súper bien, es un programa de un ranchito. Y pues ahí vamos al programa del ranchito a bailar. Entonces los primeros programas no decíamos nada, estábamos ahí en la bolita de los niños, ¿no? Pero de repente el director empezó, pues, que hables una palabrita y otra frasecita, y así empezamos a actuar en ese programa. Al mismo tiempo, pues el director le sugirió a mi mamá que por qué no nos llevaba a estudiar actuación en la academia, que en ese tiempo era lo mejor, ¿no? La academia de la Asociación Nacional de Actores, que la dirigía Andrés Soler. Y teníamos unos maestros increíbles de teatro, ¿no? Me acuerdo, uno de mis maestros fue Alejandro Jodorowsky, que era el maestro de pantomima, y fue, wow, una super clase. Y teníamos pues maestros así que fueron actores, actrices, así que ahí estuvimos en la academia estudiando 3 años, nos graduamos, pero en ese tiempo seguimos trabajando en el programa de Rancho Chico. Después vino otro programa que se llamó Las Aventuras de Dedalito, que también era una idea de la maestra Carmelita, y estuvo ahí muy bonito, fue un tiempo padrísimo, porque además fíjense qué interesante, esos programas
eran en vivo, no se grababan, eran en vivo todos los sábados, así que los lunes nos daban el guión, el libreto, o los martes nos reuníamos, lo leíamos, ensayábamos 2 días, nos lo aprendíamos de memoria y el sábado en la mañana hacer el programa en vivo de memoria. No había apuntador para nada en ese momento, así que tenía que ser algo de memoria y si se te olvidaba, pues a improvisar, ¿no? Entonces aprendimos mucho a improvisar, fue muy, muy bonito. También otra cosa es que la maestra Carmelita hizo un coro, ¿sí? De los niños que estábamos ahí y de otros niños que entraron justamente al programa de Dedalito. Me acuerdo que entre ellos había una niña que cantaba precioso, que se llamaba Chayito de Alba. Y después fue Rosario de Alba, una cantante que también fue bastante famosa, esposa de Napoleón, por cierto, que también lo conocí cuando empezaba, ¿no? Ahí toreando, le gustaba torear y andaba con sus composiciones, Napoleón, y luego, eso ya, bueno, fue muchos años después de lo que les estoy contando, ¿no? Así que bueno, el corito de la maestra Carmelita con sus niños cantando sus canciones, estaba ahí en los programas de Chabelo, en programas que había en vivo, porque fíjense, les voy a contar, Televicentro era el centro donde se hacían todos los programas de televisión. Había varios foros y entonces todo lo que se hacía de televisión era ahí. Ahí estaban los noticieros, ahí estaba Jacobo Zabludowski, que lo conocí pues cuando era chiquita, en paz descanse, ¿no? Nos conocimos todos ahí, todos los artistas que ustedes puedan imaginar de la época, todos los programas, todo se hacía ahí. Y nosotros prácticamente después del mediodía salíamos de la escuela a comer, a la academia de Andrés Soler y a Televicentro a ensayar, pero ahí vivíamos, ahí estábamos diario, ¿no? Ahí nos conocimos todos los que estábamos en esa época en televisión. Ahí había un área donde se hacían las telenovelas, los teleteatros, se hacían comerciales en algún estudio. Estaba, por ejemplo, Chabelo en otro estudio, en sus programas diarios, cuando se hacían los del tío Gamboíno. Estoy hablando de hace muchos años, pero mucha gente todavía se acuerda, ¿no? Así que nos tocó conocer a toda la gente que estaba por ahí en aquel tiempo y cuando por ejemplo se necesitaba un niño para una novela, pues vayan a buscar a los niños a ver quién está disponible, ¿no? Que se necesitaba un teleteatro, que si hacías unos comerciales, que si en aquel tiempo, me acuerdo en este momento, llegó un grupo a México, los Babies. ¿Se acuerdan de ese grupo que fue tan famoso, los Babies Yucateco? Pues llegaron a hacer unos comerciales para Sanborns de unos chocolates, ¿no? Y pues, ¿qué hace? Pues los niños Brambila y no me acuerdo quién más del grupo y grabamos el spot cantado con los Babies y salimos allí. Y así, como les digo, hay tanto que platicar, hay tantas anécdotas de la época, tantos programas que se hicieron, tanta gente a quien conocimos en aquel tiempo, fue tan interesante, ¿no? Todo ese momento. Me acuerdo también que hicimos una serie con Viruta y Capulina, porque había un director de orquesta que se llamó Gustavo Pimentel. Y Gustavo Pimentel de repente sacó un ritmo que se llamaba el bingo, ¿no? Y pues le dijo a mi papá, oye, préstame a tus hijos para que se aprendan el bingo. Y había un coreógrafo y una bailarina que nos pusieron el numerito aquel y se lanzó el bingo en un programa que se llamaba Cómicos y Canciones con Viruta y Capulina. Y ahí hicimos una pequeña serie y nuestra mamá era una cantante que en aquel tiempo también fue muy conocida, Malú Reyes, era la mamá, nuestra mamá, y les hacíamos travesuras a Viruta y Capulina. Y fíjense qué interesante, el escritor de aquellos programas era Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En ese tiempo pues conocimos también a Chespirito, ¿no? No te imaginas cuando vas creciendo, cuando estás viviendo, pues lo que va a pasar después, cuando vino el Chavo del Ocho, ¿no? Ya fue muchos años después. Y realmente va uno
conociendo, involucrándose ahí en el medio artístico, con tantas personalidades, con tanta gente. Después vino mi adolescencia, tuve que estudiar. Yo quería, fíjense, yo quería ir a la universidad, a la prepa. Era buena estudiante, realmente me gustaba mucho ir a la escuela. Siempre tuve buenas calificaciones, disfrutaba la escuela realmente. Pero pues ya era actriz, ¿no? Fue una carrera que se dio, ¿no? Pero además yo lo platico abiertamente, mi mami, ella estuvo haciendo películas cuando era muy jovencita, de extra, ¿no? Y por ahí alguna palabrita, ¿no? Y estuvo en un trío cuando era muy jovencita con unas tías y ganaron el segundo lugar o el tercer lugar de un programa de aficionados en donde quedó en primer lugar, creo que Verónica Loyo, una cantante de esa época también muy conocida. Y entonces les regalaron un disco, hacer un disco, pero ay, es increíble, ¿no? Lo que va pasando. Platicaba con una querida amiga que es mi productora de este programa, Josie, gracias, ¿sí? Platicaba con ella justo de cómo ha ido cambiando la tecnología, todo lo que tenemos, cómo era, ¿no? Cómo se ha ido modificando, algo fantástico, ¿no? En aquel tiempo, los discos, pues eran los acetatos de 45 revoluciones, 38 y el LP que vino después, ¿no? Entonces, les regalaron uno de los premios, era grabarles un disco. ¡Wow! ¿No? Ni siquiera en una productora, era grabarles un disco. Entonces, había un ingeniero que tenía un estudio donde cualquier persona que quería cantar y grabar un disco podía ir ahí y él le grababa un acetato, ¿no? Y ya tenían su disco. ¡Wow! Pero entonces este señor tenía su estudio en donde mi papá tenía su editora en ese edificio y eran muy amigos. Cuando llegó mi mamá a grabar su disco con las tías, pues ahí se conocieron, ahí los presentaron, se hicieron amigos y después ya mi papá invitó a mi mamá a que fuera su secretaria y después al tiempo se casaron y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Soy la mayor de 3 hermanos y tengo 4 hermanos, medios hermanos también de mi papi, mayores, que quiero muchísimo, quise mucho a mis hermanos, quiero mucho. Ellos ya fallecieron los varones, tengo 2 hermanas mayores. Y entonces mi mamá siempre fue enamorada del medio artístico. También ahí tengo muchas anécdotas. Ella estaba en la XW, ahí cantaron su trío, ahí conoció precisamente a Capulina cuando tenía un trío, los Incas creo que se llamaban, o los no sé qué. Por aquí luego vamos a tener un invitado que es su hijo, al que quiero mucho también, a Gaspar, al hijo de Gaspar, Toño Enaine, que le mando un beso. Y bueno, precisamente Capulina le enseñó a mi mamá a ser segunda voz en el trío. Entonces, fíjense qué recuerdos tan padres, ¿no? Y de ahí conoció a Pedro Infante, cuando Pedro Infante empezaba, iba a cantar ahí a la XW, y algunas de las historias se hicieron súper amigos, súper amigos, y Pedro le daba dinero a mi mamá y a mis tías para que fueran a comprar flores, y cuando él entrara a cantar, ellas llegaban, ¡ay, Pedro! Y sus flores, y ya saben, ¿no? Las fans, muy chistoso, ¿no? Y bueno, era parte de la vida, de la anécdota, de la familia, ¿no? Entonces mi mami pues era una persona que amaba el medio artístico, así que cuando se nos dio la oportunidad a nosotros, pues ella estaba feliz, ¿no? Para ella era continuar en el medio artístico a través, ahora sí que a través mío, ¿no? Y cuando se llegó la oportunidad de estudiar la secundaria, pues mi intención era llegar a la prepa, cosa que no se dio porque pues mi mamá me dijo, eres actriz ya, eres artista, no hay manera, eres actriz. Y así fue, ¿no? Así que hice la secundaria, una secundaria técnica que tenía también comercio, salí como secretaria graduada. Estudié mecanografía y taquigrafía aparte en una academia, que eso ya ni saben los chavos qué es eso. Les digo a mis nietas, ¿saben qué es taquigrafía y mecanografía? Y me ven así como, ¿y eso qué es? Y ya les hice allí algunos signos de taquigrafía y es, ¿qué es eso? ¿No? La mecanografía, muy padre. Pero bueno, estudié secundaria y comercio.
Y simultáneamente hice algunas cositas nada más de teatro, de algo, ¿no? Trabajé en ese momento con Fernando Luján en una obra navideña que se llamó 360, Noche de Paz y 365 de Pampuncuás. Tenía yo 14 años. Y mi hermana, Rocío Brambila, que a lo mejor por ahí alguien se acuerda, también estaba ya involucrada. Ella es menor que yo, 8 años. Probablemente por ahí en algún programa la vamos a invitar. Porque fue una gran actriz. Ella ganó el Ariel y la Diosa de Plata y muy buena carrera hizo de niña y jovencita, ¿no? En fin, así fui creciendo, empecé, les digo, muy chiquita, hice teatro, mucho teatro. Desgraciadamente yo tenía muchísimas fotos, aquí solamente van a ver algunas porque pues todo se perdió alguna vez en nuestra vida. Nos hicieron un fraude y perdimos la herencia que nos dejó mi papá, y dentro de esa herencia había un edificio. En ese edificio estaba todo guardado y lo tiraron a la basura. Así que las pocas fotos que he rescatado las van a estar viendo aquí, de jovencita. Así que pues quiero comentarles, ¿no? Que fui creciendo en todo este ambiente, en todo este medio, adentro, y pues conocí a todos los compañeros que empezábamos, todos los compañeros que ya eran famosos, una cantidad de personas me voy acordando sobre la marcha, ¿no? Me acuerdo que mi hermana, que como les digo era muy chiquita, hubo una vez que le hizo una obra de teatro increíble que se llamó La Mala Semilla, muy premiada, una gran actuación. Y de ahí salió el hacer una audición para algo que iba a ser Carlos Amador. Carlos Amador fue un gran empresario, también tiene una historia extraordinaria. Y se quedó mi hermana con aquella promoción que se llamaba Costurita. Por ahí muchas personas se acuerdan, muchas, sobre todo niñas que, bueno, señoras, que ya son abuelitas, por cierto, que eran niñas. Entonces, esto era una promoción de unos muñequitos de Disney que salían en unas telitas que recortaban, cosían, pero Carlos Amador era muy bueno para las grandes campañas, ¿sí? Así que esta campaña de Costurita duró un año y todos los días tenían programa de televisión con el tío Gamboín, con Chabelo, tenían programas independientes, todos los días había una presentación de cine. Ahí Carlos Amador lanzó a la familia Telerín. ¿Se acuerdan de la familia Telerín? Vamos a la cama. Era chistoso, ¿no? Y mi hermana estaba ahí diario y también se hizo una promoción todos los domingos en Siempre en Domingo. Mi hermana tenía 10, yo tenía 18, o estaba por cumplir 18, algo así. Así que pues yo iba con mi hermana, yo ya hacía algunas fotonovelas, ya hacía algo de cine, tenía mi carrera aparte, ¿no? Ya estaba empezando a hacer cine, hice películas que ahorita les voy a platicar. Pero en ese tiempo yo empecé a ir con mi hermana. Siempre íbamos juntas, mi mamá, mi hermana y yo. Y cuando estaban siempre en domingo, de repente Raúl Velasco, que le encantaba invitar a personas nuevas y lanzarlas y presentarlas en aquel programa de Siempre en Domingo que duró años y fue tan popular, ¿no? Ahí pues él lanzó muy fuertemente Jacobo Zabludowski, Raúl Velasco, a gente muy famosa, ¿no? Y estuvieron ahí Julio Iglesias, Camilo Sesto, todas esas personas, ¿no? Y entonces una vez que había la oportunidad, que no se presentó el locutor que iba con mi hermana, dijo Raúl, ¿y por qué no entras tú? Y entonces era Costurita y Costurota, y ahí estuvimos mucho tiempo en ese programa de Siempre en Domingo. Por ahí hay alguna fotito, ¿no? De esa época. También hay una foto en la azotea de Televicentro, un edificio que después creo que se cayó con el terremoto. Así que fui incursionando en la televisión, después yo canté un poco, también un director artístico que fue muy amigo de mi papá, un señor que fue el productor de grandes artistas como Alberto Vázquez, César Costa, Lucha Villa, bueno, gente de mi época, yo era niña, ¿no? Que él lanzó, que él produjo. Pues ya le dijo a mi papá, oye, ¿por qué no le producimos un disco a Rosalba? Bueno, pues ok, vamos a hacer un disco.
Yo no era realmente cantante, yo era actriz, pero pues no se necesitaba tener una gran voz, era afinada, ¿verdad? Entonada, pues vamos a hacerle un disco. Así que por ahí van a ver una foto donde fue mi debut en Siempre en Domingo, cantando. Tenía 17. Ah, pues fíjense, ahorita me acuerdo que el día de ese debut estaba Lupita D'Alessio. Ese día debutó Lupita D'Alessio también, y también yo. Nos hicimos amigas y ella justo también tenía 17 años, igual que yo. Ahorita me acordé. En el debut de Siempre en Domingo. Y después ya hice muchísimos programas de variedades, de comerciales, de en vivo. Bailé, estudié baile muchos años de mi vida, ballet, tap, jazz, flamenco. Entonces, pues tenía yo un pequeño ballet ahí del instituto de baile, porque me contrataban, ¿no? Hice muchísimos programas, muchas series, muchas telenovelas y muchas obras de teatro. Teatro de comedia, comedia musical. eh, Voy a ir recordando lo que fui haciendo, ¿no? Obras de teatro, por ejemplo, hice una que se llamó Malcolm contra los eunucos, donde éramos yo de mujer, así que primero el burro, ¿no? Y cuatro actores, de los principales eran, bueno, los cuatro actores, Héctor Bonilla, César Bono y otros dos compañeros que ya no están con nosotros. Y comedias musicales, hice muchísimas comedias musicales, bailando, una que fue muy famosa, que se llamó, bueno, una que se llamó Cancán, con Jacqueline Andere, anduvimos de gira, la presentamos en el Teatro de la Ciudad, en el Lírico, en México. Las Leandras con Irane Ori también. Hace unos días me acordaba de cuando hice la audición para esa comedia musical. Qué lindo, fue una bonita época. Eh, y comedias hice una tras otra desde los 14 años que empecé en el teatro, 15, no paré de hacer teatro, ¿no? Era una comedia tras otra, hice pues con aquellos grandes y famosos actores de aquella época que pues seguramente ni saben de quién estoy hablando, los contemporáneos, ¿no? De mi época. Don Miguel Manzano, Paul Ortín, gente que fue excelente. Ahí había, recuerdan a Jorge Ortiz de Pinedo, pues con su papá y con su mamá, que fueron también gente de época en ese tiempo, la historia del teatro, gente muy linda, muy interesante, ¿no? Y aprendí muchísimo, hice en mil fotonovelas, muchas fotonovelas, con todos los de la época, porque la fotonovela fue muy socorrida, fue muy conocida, ¿no? Me dieron pues el honor, ¿no? Pues cuando eres famoso, pues te invitan a ser padrino, bueno, sí, a los compañeros, ¿no? Pero madrina de equipos de fútbol y de un chorro de cosas, ¿no? Y fui reina de los locutores y fui muchas cosas que yo agradezco mucho. Aprendí mucho en esa época de la gente, del medio artístico. Tuve una historia interesante, ¿no? Y viajé muchísimo, pues dentro de las películas que hice desde Extra, ahí bolita, ¿no? Ah, pues miren, qué interesante, no me acordaba, ahorita me estoy acordando. Cuando tenía justamente 10 años, hizo Carlos Amador, que en ese tiempo ni siquiera pensaba que lo iba a conocer, una película que se llamó Cri Cri, la historia de Gabilondo Soler Cri Cri. Y yo era niña y nos escogieron para estar en un palco, mi hermano y yo, viendo a Cricri en el Bellas Artes. Fíjense, ahí fue mi primera incursión en cine. Y ya después, cuando era jovencita, pues empecé ahí a extrear, ¿no? A hacer bolita en películas. Vi ahí una que se llamó Rubí con Irane Ori, que tampoco no tenía idea que iba yo a trabajar con ella en una temporada muy larga en Las Leandras, muy bonita. Era una linda persona, Irane Ori. Fue una gran temporada de teatro, anduvimos de gira por toda la República, estuvimos un año y, no sé, casi un año y medio en el teatro en México. Fue muy bonita temporada. Este,
Y del cine, pues empecé a brincar de una película a la otra, haciendo bolita, ¿no? Y ya después me dieron un papelito pequeño y otro más grandecito, y luego ya los estelares, ¿no? Y trabajé pues con el Indio Fernández, con Alfonso Arau, con Capulina ya de grande, ¿no? Con Rafael Inclán hice una película que se llamó Chanoc en el Foso de las Serpientes. Y, pues una con José José, que fue un gran, gran, gran amigo mío, era mi vecino en Clavería. Nos conocimos cuando él todavía no era famoso, era un cantante maravilloso. Yo estaba en una obra, precisamente esas primeras temporadas, tenía quizá 16 años, y José José estaba en un trío que cantaba, ¿no? En ese trío, su papá y su mamá cantaban ópera, y pues él tenía el anhelo, ¿no? Pero él iba ahí con su novia que estaba en la obra de teatro en la que yo estaba, y ella tenía unos niños, entonces un niño, él le ayudaba con el niño, y en ese tiempo pues él y yo platicábamos mucho, nos hicimos grandes amigos, una linda persona, muy linda persona, José José. Y pues ahí cuando hubo un las 100 representaciones de la obra, pues él cantó, ¿no? No, con su guitarra, wow, ¿no? Qué voz tan linda. Y ahí él buscando oportunidades, luego ya lo empezó a representar una señora. Y después ya nos encontrábamos cuando él andaba yo de gira y él en algún bar de la República cantando, y luego un día nos lo encontramos mi mamá y yo en Guadalajara, feliz porque le iban a dar la oportunidad de participar en el OTI con el compositor Roberto Cantoral, que también fue un gran amigo de mi papá. Y bueno, era solo una anécdota que les quería platicar, ¿no? Del José José, tan bella persona y tan gran cantante, ¿no? Un cantante mexicano increíble, ¿verdad? Que en paz descanse José José. También en ese tiempo, pues mi hermana Rocío hizo una película con Vicente Fernández, que en paz descanse. También una súper amistad. Fue padrino de 15 años de mi hermana, muy amigo de la familia, igual que sus hijos, su familia. Ahí me acuerdo que conocí a Alejandro Fernández cuando tenía, bueno, lo conocí chiquitito, y luego a los 5 años ya con su sombrero, y lo ponía Vicente a cantar. Órale, mijo, a ver, vamos a cantar, ¿no? Cántele, ¿no? Y aquel con su sombrero que se le caía y cantando una voz desde que era chiquitito. Qué voz de Alejandro Fernández, ¿no? Así tengo tantos recuerdos, ahorita me vienen a la memoria, ¿no? Uno tras otro. Pero les estaba hablando de las películas. Entonces, pues hice películas, después ya dejé de hacer porque vino una etapa que no me gustó de cine, y ya dejé de hacer películas. También pues las fotonovelas, como les digo, muchísimas fotonovelas, telenovelas. Trabajé un tiempo con Enrique Alonso en una serie que se llamó Érase que se era, de cuentos de Enrique Alonso. Ya tenía yo a mi primera hija que tanto amo, ¿verdad? Mis hijas, tengo 2 hijas, me casé con un actor que se llama Alfonso Iturralde, no duró mucho el matrimonio, no estuvimos bien, pero me quedaron 2 extraordinarias hijas que amo profundamente, Alfa Rosa y Serena María. Y bueno, así fue mi vida en el medio artístico, hay mucho que platicar, pero yéndome un poquito del tema, ¿no? Del medio artístico, de toda la gente a la que conocí, dentro de mi corazón había una necesidad de conocer a Dios. Desde que yo era niña, siempre tenía la inquietud y la necesidad de conocer a Dios. Yo quería conocer a Dios. Estaba chiquita y yo decía, es que yo quería conocer a Dios, ¿no? Íbamos pues a la iglesia tradicional donde vamos todos, pero yo no sentía conocer a Dios ahí. Y yo estaba muy desubicada, estaba descontrolada. Mi mami pues fue una mamá muy dominante, muy imperativa, eh, muy pegalona y poco amorosa, poco amigable conmigo. Oh, bueno, ella no es así, ¿no? Y por mucho tiempo yo cargué un peso muy grande de resentimientos con mi mamá. Ahora lo digo
abiertamente y sin problema. Antes ni podía hablar de eso porque era llorar y sentirme enojada, ¿no? Y ahora lo entiendo, ¿eh? Pues ya les platicaré más al respecto, cómo Dios me ayudó muchísimo a soltar esas cosas, esas terribles cargas, ¿no? Sin embargo, bueno, yo me sentía abrumada de muchas cosas, muy limitada, muy necesitada de cosas, ¿no? De cosas del interior de mi vida, del corazón. Y entonces yo empecé con ese anhelo de encontrar a Dios, de encontrarme a mí misma, de sacar todo lo que tenía yo adentro de angustias, de resentimientos, de enojo, porque tenía muchísimo enojo. Pues empecé a buscar a la psicóloga, estuve con varias personas psicólogas, ¿no? Y pues iba yo a hablar y hablar y hablar y hablar y no pasaba nada, ¿no? Me metí a buscar en seminarios de todo lo que es el control mental, del control Silva, ¿no? Un gran curso, una gran filosofía muy famosa, ¿no? Control mental Silva. Ahí fuimos muchos artistas a aprender, ¿no? También estuve mucho en seminarios de metafísica, 20 años de mi vida, yo creo, estuve metida en la metafísica buscando esa parte, porque además algo que tenemos todos los seres humanos dentro de nosotros es ese anhelo a lo sobrenatural, ¿no? Esa búsqueda de lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Fuera de lo normal, algo invisible, algo espiritual, pero muchas veces no sabemos ni qué, muchos lo velamos, no lo creemos, lo ocultamos, lo quitamos, pero en mi corazón existía esa necesidad, ¿no? Entonces yo buscaba dentro de la metafísica, leí muchos libros sobrenaturales, ¿no? Me leí libros como los grandes iniciados de la Gran Pirámide, todo lo de Lobsang Rampa, Siddhartha, muchas cosas de esas, buscando lo sobrenatural, ¿no? Me metí en caminos sobrenaturales que sí son sobrenaturales, ¿no? Pero que no son los correctos, ¿no? Que ya les contaré en otro programa, en otro video, más detalladamente. Pero yo tenía el anhelo grande de conocer a Dios. Ahora fíjense, yo nunca pensé en leer la Biblia, porque pues para mí la Biblia era como un libro que sí sabía que existía, no sé ni quién sabe cuándo, ¿no? Yo creo que de niña, cuando iba yo a los domingos, ¿no? A la reunión dominical de la misa, ¿no? Que seguramente el cura hablaba de la Biblia y hablaba algún pasaje, pero pues tienes como adentro la Biblia, ¿no? Pero yo pensé que era para un grupo clerical, ¿no? Para monjitas, jamás se me ocurrió leer una Biblia, yo no la entendía, ¿no? Alguna vez que lo intenté, no le entendí nada, ¿no? Solo me embolé, me confundí, me confundí. Y además con todos los libros que había yo leído, tantos libros, ¿no? Tantos libros con respecto a lo mismo, ¿no? A la búsqueda, ¿no? Programación neurolingüística, bueno, fui a N cantidad de seminarios, ¿no? Buscando esa parte del control mental, de tantas cosas necesarias para mi interior, pero no encontraba nada. Yo tenía esa soledad en mi corazón, ese enojo, esos resentimientos, algo que me faltaba y que me dolía, que me molestaba, ¿no? Estaba mal. Tengo una historia larga porque también me faltó platicarles que llegó el momento en que me fui a vivir a Los Ángeles, California, y que me fui a trabajar en un teatro como directora de este teatro hispano en el este de Los Ángeles, que pues fue muy bueno, fue una gran experiencia. También me fui de productora. Eh, Ahí pues hicimos un montón de cosas como producción, llevamos obras de teatro, grandes artistas, porque también teníamos revista, ¿no? Una de las revistas que funcionó mucho fue con tríos, ¿no? Llevamos a los grandes y famosos tríos como los Panchos, los Haces, los Diamantes, los Montejo. Hacíamos así como temporadas de tríos, ¿no? De mariachis, de artistas
de revista famosos en diferentes países latinos, ¿no? Fue una buena época, pero yo buscaba esa parte, ¿no? Entonces yo seguía esos impulsos y conocí muchas cosas fuertes, ¿no? La droga, híjole, que ya les contaré un poco más a detalle, ¿no? Pero sentí esa necesidad y yo creía mucho en Dios y yo le decía a Dios, tú diriges mi vida. Yo no conocía nada de la Biblia, yo no conocía más que la necesidad de Dios, ¿no? Yo le hablaba a Dios porque había escuchado que hay que hablarle a Él directamente y yo le hablaba a Dios. Y le hablaba de mis necesidades y le pedía perdón por las cosas que yo hacía y donde yo me metía, pero siempre con el anhelo de encontrarlo, ¿no? Con el anhelo de estar con Él. Era un anhelo, a pesar de donde yo estaba y de todo lo que hice y de todo lo que hacía, pues yo anhelaba a Dios, ¿no? Así que bueno, de repente estando en Los Ángeles, pues me fue muy bien en el teatro. De pronto se acabó ese tiempo, fueron casi 5 años, yo creo, del teatro, 4 años. Me invitaron a hacer radio en Los Ángeles. Se dio una audición que alguien me dio, me la regaló, me dijo, tú ve a hacerlo, yo no tengo tiempo. Dije, pues, ¿por qué no? Nunca había hecho radio como conductora y productora, nada más en radionovelas, pero me llamó la atención y yo había, dentro de todo mi caminar, pues había sido conductora de muchísimos programas en vivo, de muchos teatros al aire libre, de diferentes cosas, ¿no? Fui conductora pues tenía esa experiencia, ¿no? Así que dije, pues voy a intentarlo y fui a hacer la audición y me dieron el programa. Era una estación que iniciaba con radio hablado en español. Así que bueno, pues hice mi programa de radio hablado en español, cosa que me encantó, fue creo que una de las mejores experiencias de mi vida artística hacer este programa y me tocó ser la productora, la conductora. Fue increíble porque en ese programa tuve la oportunidad de entrevistar a todos los compañeros hispanos de la época. Aunque yo estuviera en Los Ángeles, estaba, por ejemplo, me acuerdo a Marco Antonio Muñiz en Puerto Rico. Pues hice una entrevista por teléfono, estuvo padrísima, o uno que estaba en Venezuela, o en Argentina, o en México. Si había un conflicto de actores, como por ejemplo, me acuerdo un día que hubo un pleito o una situación con Enrique Guzmán y su hija, que han tenido muchas. En aquel tiempo estaba como muy confuso, pues le hablé a Enrique, ¿no? Oye, cuéntame y platícanos cómo está la situación realmente, ¿no? O no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo el radio, me gustó muchísimo la producción, tuvo mucho éxito, duró un año, pero fue maravilloso. Simultáneamente me invitaron a Univisión a hacer un programa hablando de espectáculos, que no duró mucho la experiencia, pero en ese tiempo yo confiaba que Dios hacía todas las cosas, que todo lo que pasaba era porque Él así lo hacía, ¿no? Estaba segura de que Dios estaba en control de mi vida y que Él lo hacía todo, ¿no? Aunque no conocía la Biblia, pero sí buscaba a ese gran Dios, ¿no? Y pues también simultáneamente estuve en la iglesia mormona porque nos invitaron, porque fíjense, dentro de mi corazón yo anhelaba conocer a Jesucristo, pero yo no podía entender a Jesucristo porque dentro de los libros que leí uno donde hablaba que si Cristo murió en Cachemira, que si estaba enterrado junto a Buda, en otro libro que si murió a los 64 años, que si no, que murió a los ciento y pico, que si se casó, que si así, muchas historias. Hay un libro que se llama Jesucristo ese desconocido y leí, ¿no? Y dentro de la metafísica, pues Jesucristo era un Elohim, era un iniciado, un gran maestro, pero no era el gran Jesucristo, el Hijo de Dios que conozco ahora, ¿no? Y, pero dentro de mí tenía esa inquietud, ¿no? Sí, tenía, porque analizo las cosas y veo ahora que mi imagen de Jesucristo era un Jesucristo clavado o quizá con una mano, las manos así, todo débil, todo sangrante, todo pobrecito, todo inútil, y mi imagen
no me ayudaba, ¿no? Esa imagen que yo tenía, pero yo quería conocer, ¿no? Entonces un día conocí a unos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y yo decía, oye, háblame de Jesucristo. Y la verdad es que ahí pues no conocía a Cristo, ¿no? Pero era mi anhelo, porque no lo podía entender, veía las películas y era lo mismo, no había manera, ¿no? Pero sí lo sentía y no lo entendía. Entonces, bueno, les cuento esto porque de repente un día estoy haciendo mi gran y exitoso programa y llega el viernes, hago el programa y me hablan de la oficina del director y me dice, hoy fue tu último programa. Y yo, ¿cómo? Pero si es un programa súper exitoso, se repetía en la tarde y se repetía en la noche porque tenía mucho éxito el programa. Pues sí, pero ya terminaste y nunca me dijeron por qué, pero se terminó. Unos días antes se terminó el de Univisión, pero no me avisaron. En la estación teníamos un teletipo y ahí leo que decía, Univisión cortó tales programas y ahí estaba el mío y dije, ah, ok, gracias por avisar, ya me enteré, ¿no? Y de repente la renta de donde yo vivía en una casita muy linda y también en Los Ángeles, pues los dueños que me querían mucho, que eran unos viejitos, que eran lindísimos, se murieron. Y la hija pues quiso hacer negocio con esas casas y me habló y me dijo, pues te voy a cobrar tanto. Y dije, no, pues no. Y de pronto dije, me tengo que ir, porque también yo ya me quería ir de Los Ángeles porque mis hijas estaban creciendo, ya eran pubertas, no me gustaba esa parte de la educación en Los Ángeles para esa edad de niñas, no me gustaba. Y yo las traía cortitas, ¿no? Y cuando vi que se acabó este programa y de pronto que si la renta y de pronto se acabó el programa de radio, dije, me tengo que ir, se está acabando aquí todo, me tengo que ir. Y le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ¿me recibes en tu casa? Sí, vente. En una semana yo ya había vendido todo lo que tenía en mi casa, todo, en el coche, todo, ¿no? Regalé cosas, todo, le pedí al médico veterinario todo lo de la perrita que nos llevamos, arreglamos todo y nos fuimos a México. Llegué allá con mi mamá y pues empecé a trabajar en algunos eventos casi inmediatamente. Pero entonces mi mami conocía a Jesucristo, era una cristiana ya de 3 años. Yo no la entendía, yo empecé a ver a mi mamá y le decía, ay, ma, ya te lavaron el cerebro, ay, mamá, no, eso de la Biblia, mamá, eso es cosa de hombres, eso, yo no entendía, yo decía, ¿cómo editaron la Biblia? ¿Cómo la hicieron libro? ¿Cómo, no? Yo no entendía, me sentía confundida con todos mis conocimientos, ¿no? Con toda mi sabiduría de tantos libros, ¿no? De tantos seminarios y tanta cosa que yo traía en la mente, yo me sentía, wow, ¿no? Tanta experiencia, ¿no? Y yo no entendía a mi mamá, la verdad, ¿no? Pero pues me empezó a invitar a su iglesia. Y yo le decía, sí, ma, sí, un día voy, ok, un día voy. Total que un día me hartó, así sentí. Y me dijo, vamos a la iglesia el domingo. Y le dije, ay, ma, pues, ok, vamos, ¿no? Y yo dije, ya voy, para que ya no me diga, ya le voy a decir, ya fui, ya, ¿no? Pero ¿qué creen? Ese día llego a la iglesia, muy amables, y empieza un señor a hablar, no sé qué dijo, no me acuerdo. Lo único que sé es que yo empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Híjole, y entonces Dios tocó mi corazón de una manera impresionante y cuando alguien dijo, este predicador, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo dije, yo quiero. Fue algo impresionante, algo llegó a mi corazón en ese momento y ahí cambió mi vida. Yo no entendía nada, yo me sentía tocada por Dios, me sentía emocionada, me sentía diferente. Yo no entendía y después leí una escritura en Corintios que dice que para los hombres que no conocen la Biblia es una locura. ¿Por qué? Porque solamente la puedes entender a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te guía
a entender la Biblia, ¿no? Claro, eso lo leí después, porque todavía hay mucho que platicarles de todo lo que empecé a aprender, ¿sí? Pero en ese momento fue increíble lo que yo sentía, estaba impresionada porque yo no sabía que eso iba a pasar, ¿no? Me empezaron a abrazar, me sentía tan diferente. Cuando salimos ese día de la iglesia, del servicio, ahí tenían una mesita que era una librería y fue algo milagroso, algo espectacular para mí, porque dentro de la mesita tenían un libro que estaba parado, había libros ahí, Biblias y todo, pero este libro estaba así, y se llama La Biblia, cómo se convirtió en libro. Y yo les puedo decir así como si hubiera tenido foquitos, así, ¿no? Cómprame, cómprame, ese es tu libro, ¿no? Y lo veo y dije, wow, ese libro lo quiero, y lo compré en ese momento, la Biblia, cómo se convirtió en libro, porque era mi gran duda, mi gran conflicto. ¿Cómo se hizo la Biblia? O sea, por Dios, era una cosa de hombres, ¿no? La ignorancia, ¿no? Y entonces me fui a la casa, empecé a leer el libro hasta que lo terminé. No tienen idea lo que pasó en mi vida en ese momento. Empecé a leer y era, Señor, Dios, wow, wow. Y así leía y leía y era una revelación tras otra porque cuando conoces al Señor, dice la Biblia, que es por revelación. Tiene que ser una revelación en tu corazón. No es la Biblia sí es un libro. La Biblia está escrita, tiene letras, tiene palabras. Dice que es el logos, que son la palabra escrita, o el rema, que es la palabra viva. Tiene que haber un rema cuando Dios toca tu corazón. Tiene que haber una revelación, ¿verdad? Y yo entendí que ese día era el día que Dios, voy a llorar, ese día, gracias, fue el día que Dios tenía preparado para mí. ¿Cómo no compartir este milagro tan extraordinario de vida? Porque ese día yo nací. Ese día nací de nuevo, como dice la Biblia. Dios cambió mi vida, cambió mi corazón. Dice la Biblia que cuando tú buscas al Señor, cuando tú, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu historia. Yo hice muchas cosas buenas, pero muchas cosas que no. Me metí en muchas cosas que no, que ya les contaré, ¿no? Sin embargo, Dios no ve eso. Mucha gente dice, no, es que todavía no estoy listo. No, cuando yo deje esto, cuando yo sea bueno, jamás vamos a ser buenos, nunca, nunca, ¿sí? Pero Dios nos ama y tiene nuestro momento. Entonces, ese era mi momento. Yo llegué ese día y Dios tocó mi corazón. Y dice la Biblia que cuando tú decides entregarle tu vida al Señor a través de Jesucristo, porque fíjate, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo, Él dio su vida para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Pues de este mundo donde nos vamos a morir. Somos eternos, todos somos eternos, todos. No existe un ser humano que no sea eterno, porque antes que nada somos espíritu, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, así dice la Biblia. En este cuerpo mora el espíritu y el alma. Entonces lo que es eterno, pues somos eternos, pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Yo no tenía idea de eso. Yo no tenía idea de todo el conocimiento, ¿no? Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Que en el momento en que tú sinceramente, en donde estés, como estés, ¿sí? Triunfador, deprimido, triste, arrepentido, lleno de pecado, todos estamos igual, ¿sí? Decides entregar tu vida a Cristo, en ese momento, si tú lo haces de una manera sincera, arrepintiéndote de tu vida pasada. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Porque para mí, las primeras veces que oí arrepiéntete era, qué agresivo, qué fuerte, ¿por qué me dicen eso? ¿No?
Arrepiéntete es una palabra que quiere decir, dale vuelta a tu vida pasada, dale vuelta al pecado. ¿Qué es pecado? Estar fuera del Señor, estar fuera del camino, estar en el camino equivocado. Eso quiere decir pecado textual, ¿no? No darle al blanco, dice, ¿sí? Pecado es no darle al blanco, estar fuera del lugar, fuera del camino, ¿sí? Entonces, si estás en pecado, o sea, fuera del camino, arrepiéntete, o sea, date la vuelta, dale la espalda y busca a Dios. Eso es todo, ¿no? Entonces, arrepiéntete, dale la vuelta, ve al Señor, ve a Dios y pídele, ¿no? Y abre tu corazón. Dice la Biblia que Jesús está ahí siempre. Jesucristo está a las puertas de tu corazón siempre. Pero algo que a mí me impactó mucho es que Él no va a hacerlo a fuerza, no va a entrar a tu vida a fuerza, no te va a mandar a que lo hagas, porque Dios nos hizo libres de decisión. El famoso libre albedrío, que yo no sabía bien qué era, somos libres para decidir dónde quiero estar, a dónde quiero ir, cuál va a ser mi eternidad, qué camino quiero seguir. El Señor siempre es respetuoso. Él nos va poniendo a lo mejor personas, a lo mejor circunstancias para hablar a nosotros, pero a veces no queremos entender. Pero ese fue mi momento, así que yo decidí abrir mi corazón, entregarle mi vida a Cristo, pedirle que entrara a mi corazón, y entonces, como dice la Biblia, en ese momento entró en mí el Espíritu Santo. ¡Wow! Es algo gigantesco, es algo incomprensible. ¡Ay, están locos! Pues sí, pero eso es la locura de la cual habla la Biblia, que solamente se puede entender cuando tienes al Espíritu Santo. Así que en ese momento le entregué mi vida a Cristo, entró el Espíritu Santo a morar en mí, y el Espíritu Santo empieza a mostrarle a tu espíritu qué es la verdad, ¿sí? Así que bueno, yo quiero llegar hasta este momento. Hay mucho más que podemos platicar, todo lo que he aprendido que quiero compartir con ustedes, cómo cambiar el pensamiento, cambiar nuestra forma de hablar para declarar vida a nuestra vida, cambiar nuestra visión también. Ahí tenemos algunas cosas preparadas para ustedes muy interesantes, pero antes de terminar, te quiero invitar a que no terminemos este momento sin hacer esta oración, porque además es algo que parece tan simple, el poder de la palabra. Si yo creo y quiero cambiar mi vida, quiero entregar mi vida, quiero ayuda de parte de Dios, solamente tienes que repetir audiblemente, es el poder de la palabra. Repetir: Señor, yo te recibo, yo quiero que tú, Jesús, seas el Señor y Salvador de mi vida. Yo te entrego mi vida. Perdóname mis pecados. Ven a morar en mí. Si tú haces esa pequeña oración tan sencilla, es el primer paso, solo el primer paso. Pero si lo haces de corazón, Dios se va a encargar. Y si tú quieres seguir, aquí vamos a estar, y también pues te vamos a ir orientando para que busques cómo caminar, cómo aprender, cómo conocer de Dios. Es una aventura extraordinaria. No es una religión, no es una religión, no es cambiar de religión, es aprender a tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Y entonces tu vida puede cambiar si tú quieres. Así que muchas bendiciones para ustedes y nos vemos en el siguiente video. No se lo pierdan. Gracias y que Dios los bendiga. Por cierto, no se te olvide suscribirte a nuestro canal de Todo Un Poco con Rosalba Brambila, compartir, darle clic a la campanita para que cada vez que tengamos un video nuevo te avise, ¿verdad? Y también, pues, darle like. Espero que te haya sido de interés y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete. Gracias.